y también pues la artritis psoriásica, ¿no? Básicamente son 4 entidades, ¿no? Aunque actualmente puede estar considerado otros tipos, sobre todo de las AIJ, ¿no? Un subgrupo muy peculiar, ¿no? Puede estar considerado dentro de estas artropatías, pero que todavía uno se define para incluirlas en este contexto. A ver. Ya, bueno. Esperamos que todos estén en su asiento para poder empezar. Un momento. Ya. Bueno, se está hablando de estas, ¿sí? Por favor, el día de hoy podría hablar con Un poco más fuerte. Sí, por favor, porque Ya, el sistema no capta bien el sí, sonido. sí, me han dicho que parece que un poco más capta, creo que el aire o el eco, ¿no? Más alto. Ya, un poco más alto. Ya estábamos hablando de las espondiloartropatías seronegativas, ¿no? Un cuadro, pues, un tipo de enfermedades agrupadas en este caso. 4 entidades que se están considerando. Hay otras entidades que están, pues, en estudio para poder incluirlas. Básicamente vamos a tratar sobre la espondilitis anquilosante, que es de las enfermedades de estas espondiloartropatías que tiene más estudios. Seguida también vamos a hablar de la artritis psoriásica, lo que es las enfermedades intestinales inflamatorias, básicamente Crohn con la colitis ulcerosa. Y también lo que es, les había hablado del síndrome de Reiter, que era antes conocida, ahora se dice como una artritis reactiva, ¿no? Un poco está cambiando los conceptos, ¿no? Las espondiloartropatías, ¿no? Seronegativas, ¿no? Porque el factor reumatoide pues negativo en estos casos, que dan sintomatología articular tipo inflamatorio. Es un tipo pues agrupada en este contexto, que van a presentar pues manifestaciones similares, ¿no? Que van a confundir mucho pues, de nuestros diagnósticos cuando hacemos el abordaje inicial. Ya. En el cuadro que se presenta están las 4 entidades que vamos a desarrollar. La espondilitis anquilosante es la que más estudio tiene, la que está más relacionada con un genotipo del HLA-B27 presente en este tipo de pacientes hasta un 70%. Seguido también otra enfermedad de la artritis reactiva, que es la enfermedad de Reiter. Bueno, la artritis psoriásica, la siguiente, y vamos a terminar con las artritis asociadas a enfermedad intestinal inflamatoria. Está la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Todas estas entidades inflamatorias van a compartir características clínicas, ¿no? Va a tener bastante compromiso lo que es el esqueleto axial. Hay compromiso también de algunas articulaciones, sobre todo las grandes. Por eso se dice oligoarticular, menos de 4 articulaciones. Sobre todo el compromiso periférico. Y la entesitis, que es característico de este tipo de espondiloartropatías. La entesitis pues, es la inflamación de la inserción del tendón con la parte ósea. Lo más estudiado, lo más frecuente en esta patología pues, es la entesitis a nivel del tendón de Aquiles, ¿no? en el calcáneo. En conjunto estas entidades hacen pues tienen una prevalencia alrededor de 0,5 a 1,9%, siendo pues la herencia que va a condicionar la expresión de este HLB27, ¿no? Que es un componente del sistema de histocompatibilidad mayor de clase 1,
que va a incrementar pues, el riesgo de desarrollar espondiloartropatía. Incluso en la espondilitis anquilosante va a anteceder en estos pacientes que resulten positivos unos 5 años, que los que no presenten este HLB27 positivo. Sobre todo la expresión de esta HLB27 va a tener o va a involucrar sobre todo lo que es el esqueleto axial. El esqueleto axial hablamos pues de lo que es la columna vertebral y lo que es articulaciones sacroiliacas. No se asocian pues a un factor reumatoide positivo, por lo que se denominan pues, generalmente como una artropatía seronegativas de compromiso de columna lumbar. Estos son los hallazgos comunes, ¿no?, a este grupo de espondiloartropatías, ¿no? Los exámenes de laboratorio que van a dar pues, siempre un factor reumatoide negativo. Hay una tendencia importante a la asociación familiar y la presencia de sacroilitis a la radiografía, con o sin espondilitis. Espondilitis es la artrosis, ¿no?, de la columna. Otra característica clínica compartida pues, es la inflamación articular a nivel periférico, la presencia de entesitis, la dactilitis, la inflamación ocular. Todas estas cursan con un grado de uveitis, puede ser anterior, intermedio, posterior. Todas están involucradas en estas entidades. Importante también la asociación con la psoriasis, ¿no? En la psoriasis, la mayor parte de las psoriasis aparecen pues, de origen dérmico o localización de piel. Sin embargo, puede en estos casos la artritis psoriásica anteceder a eso, ¿no? Es un porcentaje mucho menor, pero sí, normalmente consideramos que luego de la psoriasis con afectación de piel va a desencadenar una artritis psoriásica. No es en absoluto. Hay casos que debutan con una artritis psoriásica para luego ya hacen compromiso de piel. Es una característica de esta psoriasis, ¿no?, de los compromisos que hace. En cuanto a la enfermedad relacionada con intestinal, ¿no?, enfermedades intestinal inflamatorias, también hay, ¿no?, el compromiso. Es un proceso inflamatorio, básicamente dos entidades, con el Crohn y la colitis ulcerosa. Bueno, vamos a desarrollar la espondilitis anquilosante, que es la que tiene más frecuencia, tiene más estudios y que está mucho más relacionada con la positividad de este HLB27. Bueno, el HLA-B27 va a estar, pues, sobre todo cuando se hacen estudios epidemiológicos por regiones, ¿no? Hay preponderancia a la positividad, sobre todo en regiones como Guinea, ¿no?, que es un porcentaje importante, 27%, seguido de Europa Occidental, de hasta un 13%. En las poblaciones asiáticas es menos, ¿no?, 5%. Estudios en población de nativos en Sudamérica pues, es casi nulo la positividad a este gen. Hay pocos estudios, como vamos a ver en México, que sí han encontrado HLB27, pero un porcentaje de alrededor del 10% en su población, básicamente población mestiza. Bueno, la espondilitis anquilosante pues se describe, ¿no?, viene pues esta etiología griega, ¿no?, espóndilos, tiene disco vertebral, y anquilos pues fusión, ¿no? En cuanto a esta epidemiología, sobre todo pues son personas jóvenes que van a empezar con un debut de una lumbalgia, pacientes que van a iniciar con un cuadro de dolor lumbar parte baja. De este porcentaje ya van a desarrollar sintomatología que nos acerca a esta espondilitis alrededor de los 30 años, ¿no?, menores 30 años. Pocos, un 5%, ya van después de los 40 años. Por lo general es una patología de población joven. Y en cuanto a diferencias de sexos,
2-1 en la relación, no más en hombres. Otro factor es la raza blanca, la prevalencia en Estados Unidos son los estudios que han hecho, de 0.5 a 1%. La incidencia es baja, ¿no? De 0.5 un poco hasta 14 de cada 100.000. Bueno, factores que vayan pues a desencadenar que esta función va a ser un poco más acelerada, va a ser la duración de la enfermedad. Mientras más dure la enfermedad va a ser más compromiso, más deterioro de las articulaciones. Sobre todo cuando a los inicios es los jóvenes, a menores de 20 años. Va a ser la evolución mucho más rápida, con mayor síntomas y una evolución más torpe, incluso con bastante resistencia a tratamientos convencionales, con requerimiento incluso de terapia de rescate, ¿no? Se habla pues hasta de plasmaféresis, del uso ya de una terapia biológica. Otro condicionante pues el trabajo, ¿no? Trabajos, algunos pueden desempeñar bastante trabajo mecánico, ¿no? Que involucra esfuerzo. Y otros pacientes que tengan comorbilidades, puede ser relacionado con otras enfermedades inflamatorias. También el componente, ¿no? Otro factor, el fumar. Estudios en México, ¿no? En cuanto a la incidencia o positividad de HLB27 es 5%, ¿no? Es el estudio que han hecho. Y de 4.160 que tienen la positividad, hacen enfermedad algo de 93.000, bastante alto, ¿no? El porcentaje. En cuanto a la etiopatogénesis, ¿no? De esta espondilitis anquilosante, ¿no? Tiene que ver bastante pues la expresión del HLA27, es el gen importante, ¿no? Que está presente pues en la mayoría de los pacientes, 90% alrededor, y esto se relaciona con fenómenos de autoinflamatorios. No hay buena regulación sobre todo estos péptidos que van a producir o se van a comportar como con efectos similares a una artritis reumatoidea. Son los péptidos artritrógenos con formación de cadenas pesadas libres. Hay pues una proteína, pues no hay un ensamblado correcto. Son factores que van a condicionar, ¿no? Otro también, bueno, con esto creo que el siguiente está, ¿no? También la presencia del factor de necrosis tumoral, ¿no? En los procesos inflamatorios. Este factor de necrosis tumoral pues es importante, ¿no? Es lo que va a producir la degradación, los fenómenos inflamatorios persistentes. Se hace como un ciclo vicioso, ¿no? Esto genera bastante la producción de citocinas proinflamatorias, sobre todo la interleuquina 23. ¿No? Va a desencadenar tanto actividad de la inmunidad innata como por las células T, ¿no? Que son reguladores ya de memoria, ¿no? Son los que están más relacionados, ¿no? Con la producción de interleuquinas. De ahí pues la importancia del uso de estos anti-TNF, ¿no? en la terapia, para bloquear esos efectos que van a producir. Dentro de las manifestaciones clínicas de la espondilitis anquilosante está siempre, ¿no? Lo que ya se englobaba anteriormente en las demás patologías en forma global, la entesitis, la sinovitis. La membrana sinovial pues, de las articulaciones de las vértebras se ven involucradas, hacen por eso como una artritis. La presencia también de la sacroiliitis. Sacroiliitis se denota en radiografía o también en forma más temprana en la resonancia magnética. La presencia también de lesiones oculares inflamatorias. Se habla caso de uveitis, puede ser anterior, posterior. Afectaciones también cardíacas importantes. Lesiones de piel y mucosas que se ve también que no relacionan mucho, sobre todo en los casos de psoriasis, ¿no? Eso, cuando hay, a veces se puede coexistir, ¿no? Una espondilitis anquilosante con una psoriasis. Dentro de las manifestaciones esqueléticas
está la lumbalgia, ¿no? Con lo que es el síntoma más común, el síntoma con que debutan los pacientes. Luego la rigidez, ¿no? Que va allá en zonas, sobre todo lumbosacras. Pacientes que se quejan de dolor a nivel de la región glútea. Es un dolor profundo, ¿no? Como es dolor de articulación de parte profunda, es un dolor sordo, ¿no? Mal localizado, ¿no? Es severo cuando hay ya la inflamación de las sacroiliacas. La rigidez matutina pues, puede durar mucho más, ¿no? Que una artrosis simple. Como es un proceso inflamatorio, dura muchas horas, ¿no? Incluso hasta 3 horas de rigidez o de dolor intenso. Puede ceder pues, a una temperatura adecuada o durante o al inicio de una actividad física. También es frecuente el dolor en tórax, sobre todo por las articulaciones costovertebrales, ¿no? Incluso llegan a pacientes a descartar con una sospecha de una angina de pecho, ¿no? Es lo que llegan a veces por emergencia y pues son pacientes con una espondilitis anquilosante. Son dolores bastante punzantes, con contractura, ¿no? Que hace pensar porque es un tipo de infarto. Sin embargo, pues por el antecedente nos damos cuenta que es una condritis, ¿no? Propio de estas articulaciones puede ser costoesternal, costovertebral, ¿no? La entesitis, que es frecuente también en los costos externales, en el manubrio external, donde haya pues la inserción de tendones con la parte ósea. Se hace la maniobra, pues no exacerbado al toser o al hacer los movimientos respiratorios. Es importante pues la reeducación ¿no? de expansión torácica. En ellos hay una reducción, ¿no? a la inspiración profunda. Dentro de otros dolores, ¿no? que son fuera o periarticular, ¿no? La queja pues no la entesitis. Otro tipo de dolores a nivel de las crestas ilíacas, a nivel de los trocánteres en los miembros inferiores. Radiológicamente pues, se puede desarrollarse en estas localizaciones espolones. Espolones más frecuentes pues en talón, ¿no? Es especie de formaciones óseas que van a ser dolorosas, pero también en este caso de espondilitis hay esa posibilidad de desarrollarse espolones en estos lugares, en cualquiera, ¿no? De parte de los miembros inferiores, en tibia, básicamente, ¿no? En la cresta tibial, ¿no? En cuanto a afectación periférica, básicamente el hombro, las caderas, son las articulaciones que son extrafaciales consideradas, que están involucradas, siendo el síntoma de inicio en algunos pacientes hasta un 15%, ¿no? Dolor en la parte baja, lumbar, ¿no? Se queja. Y en algunos casos llegan a ser casos severos, con discapacitantes. Esta alteración, este compromiso del dolor en caderas es muy común, ¿no? En algunos países, ¿no? Se menciona Algeria, la India, México, ¿no? La rodilla también está involucrada. Y también importante ver lo de la articulación temporomandibular, ¿no? Ahí sí, pues el diagnóstico diferencial con una artritis también, o una artrosis. El dolor es incapacitante con bastante compromiso para la alimentación bioral, ¿no? Es muy similar a una artritis reumatoide cuando hay este compromiso de esta inflamación articular. Otras manifestaciones ya son la fatiga, ¿no? La pérdida de peso, fiebre, pero las fiebres no son tipo febril, menos de 38 grados, no llegan a 38.5 para arriba. En cuanto al compromiso gastrointestinal, ¿no? Está lo que se le decía, ¿no? La asociación que puede estar involucrada, ¿no? Con una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn, ¿no? Asociada con una espondilitis anquilosante, el cual ¿no? se ve en nuestros pacientes. En cuanto a la
enfermedad ocular, ¿no? Se hablaba de la uveitis. La uveitis anterior es pues lo más común, ¿no? Dentro de las uveitis, en este espondil anquilosante. Está pues alrededor de presente en un 30%, dentro de la evolución de la enfermedad de estos pacientes. El inicio es un dolor bastante agudo, de características unilateral, ¿no? Casi es poco común que haya compromiso de los ojos. Es doloroso, ¿no? Una fotofobia importante. Incluso son evaluados en este caso por oftalmología, para su evaluación, que puede tener otro compromiso. Bueno, sin tratamiento, pues tiene una evolución, hablan de las sinequias, ¿no? Y del glaucoma. Si el tratamiento es adecuado, ¿no? De forma precoz, pues sí hay mejoría, ¿no? Sin secuelas. La enfermedad ocular común pues es más frecuente cuando tienen positividad al gen de HLB27, ¿no? Que denota pues su compromiso familiar. Se habló también de compromiso cardiovascular. Hay pues bastantes enfermedades que se relacionan, ¿no? Con una aortitis, sobre todo la descendente. Compromiso de válvulas del corazón, sobre todo las izquierdas, son más afectadas, y lo que es la válvula arterial, de la aorta, son las más afectadas. Hay anormalidades también de los sistemas de conducción, GIS, Purkinje, sobre todo, son las más afectadas, ¿no? En algunos casos llegan hasta el nodo sinusal. También hay pues compromiso, ¿no? Cuando hay la cardiomegalia, ¿no? Ya es una insuficiencia cardíaca más evidente. En cuanto a compromisos de serosos, en el corazón está la pericarditis, ¿no? Es un dolor tipo agudo, bastante que llama la atención también, ¿no? La frecuencia de esta enfermedad cardiovascular va a incrementarse, ¿no? Con la evolución de la enfermedad. En cuanto al compromiso pulmonar, esta manifestación es poco frecuente, ¿no? Más es ya con una evolución tardía de la enfermedad. Va a progresar una fibrosis, ¿no? Progresiva. Sobre todo el compromiso es más en los ápices o lóbulos superiores. Los síntomas frecuentes asociados son una tos seca, una distia, ¿no? Y en algunos casos pues una hemoptisis, ya cuando hay pues ruptura de un vasito, capilares sobre todo. En cuanto al compromiso neurológico, ¿no? Hay bastante fracturas, ¿no? Por la inestabilidad, dado pues que hay bastante compromiso cuando hay afectación de columna, hay bastante radiculopatía comprensiva, ¿no? Por eso es que hay bastante inestabilidad, debilidad de miembros inferiores, paresia, parestesia. Entonces, es por eso que hay una fractura. También el compromiso a nivel de las columnas cervicales, la subluxación al planto axial o el occipital, ¿no? Que sí son pues de emergencia, ¿no? Que ahí pues, hay centros importantes, sobre todo por la herniación que puede haber, ¿no? De centros respiratorios. Otro compromiso neurológico se origina también por compresión. Es por la formación, sobre todo en el esqueleto axial, de los sindemosfitos, ¿no? Que son estructuras que van anquilosando todo lo que es la estructura vertebral, hacen compresión también, hacen también estenosis espinal. Incluso algunos puede haber este compromiso hacen estrechez, ¿no? Del canal, que es bastante, si es el compromiso ya incluso tienen que hacer intervenciones quirúrgicas para descomprimir parte de la médula que se está comprimiendo. En cuanto al compromiso renal, ¿no? Se ve más una nefropatía por inmunoglobulina A, ¿no? IgA, ¿no? Hay ese tipo de compromiso. Se ha comprobado pues, que hay un 93% de elevación de esta inmunoglobulina A. Por lo tanto, pues, la alteración, ¿no? De la función renal alrededor del 27%.
La proteinuria también está relacionada, ¿no? Sobre todo hacen compromiso de glomérulos, una glomerulopatía con pérdida de proteínas. Y la hematuria, que es microscópica, se encuentra hematíes, ¿no? Un 35%. También es frecuente la presencia de amiloidosis, ¿no? En la parte renal, ¿no? Sobre todo las estructuras capa lambda, ¿no? De este amiloide. Es una complicación rara, pero sí también se puede ver. También otro compromiso, pues hay bastante relación, ¿no? Con lo que es la osteoporosis. Hay un desarrollo de una osteopenia en edades tempranas. Se hace una densitometría en pacientes jóvenes y encontramos osteopenia con sospecha de enfermedad de esta enfermedad anquilosante. Hay unas pruebas, ¿no? Que se hacen en este caso, una imagen, ¿no? La prueba Pareto occipucio, donde hay, pues no logra, pues, ¿no? Hacer el contacto. Se hacen las mediciones, ¿no? Sobre todo está relacionado con la hipercifosis, ¿no? Esta parte de la columna cervical dorsal. A la exploración física, pues está ahí, ¿no? Las maniobras o las mediciones que se hacen, ¿no? Al ser, pues, una columna poco movible, ¿no? Lo normal, pues, que debe ser, pues, alrededor de 15-20 centímetros, que haya a la flexión. En este caso está reducida, ¿no? Esta longitud. No, ahí en el esquema, pues, se está haciendo la medición, ¿no? La expansión torácica también está reducida, en este caso. Es por el compromiso de vértebras o costovertebrales, ¿no? Por eso que es el compromiso. Pacientes que no pueden, pues, hacer la aspiración o la inspiración, ¿no? Movimientos tan fáciles, no tan rápido, no pueden mantener mucho una inspiración prolongada. La entecistis ya se ha descrito, ¿no? Es una alteración a nivel de inserción del tendón con la parte ósea. Es más frecuente en la figura, que es el tendón de Aquiles. Hay un dolor a la palpación cuando hay sospechas al examen físico bastante exquisito. La sacroileitis o acroileitis también, cualquiera de las dos denominaciones, ¿no? Es característico en esta artropatía. Se despierta por un dolor que se puede, ¿no? A la palpación o la presión directa sobre esas estructuras. Sin embargo, pues en etapas tempranas, ¿no? A veces no aparece este signo de dolor. La postura, ¿no? Que es la posición, ¿no? Que parece occipucio, donde no se llega a completar, ¿no? Por la cifosis o por la hipercifosis. Compromiso de la columna cervical. La postura también, eso va a resultar luego, pues, de muchos años de evolución de la enfermedad. La columna puede llegar a un estado de bastante rigidez. Hay disminución de los movimientos tanto para tanto el sagital como longitudinal, no hay un movimiento libre, sin dolor. En cuanto al examen de laboratorio que se solicita para hacer el diagnóstico, ¿no? Siempre se pide un hemograma, ¿no? Y el hemograma va a revelar, pues, que estamos frente a una anemia normocítica, normocrónica, como todo proceso crónico, ¿no? También hay elevación de la BCG con la proteína C reactiva en un porcentaje alto, ¿no? 75%. Sin embargo, pues, estos reactantes de fase aguda, pues, no hay correlación con la enfermedad o la evolución de la enfermedad. A pesar de eso, hay valores normales que no excluyen
¿no?, de presencia de esta enfermedad. O sea, no es definitivo si encontramos una BCG, una PCR alta. También está presente niveles elevados de fosfatasa alcalina. Esto está relacionado con la osificación activa. Hay procesos, pues, como en la clase anterior se mencionó, ¿no?, el proceso de osteoclastos, actividad bastante de los osteoclastos, ¿no? Por eso hacen osteopenia, osteoporosis rápida. Es la explicación de la fosfatasa que siempre es presente en ellos. Dentro de otro examen laboratorio está la inmunoglobulina A sérica elevada, la presencia, ¿no?, típica de la enfermedad de este gen, HLB27, 92%, sobre todo en enfermos de raza blanca. Sin embargo, pues no es necesario para establecer diagnóstico. También hay HLB27 negativos, ¿no? Incluso en nuestro país hay negativos bastante, ¿no? Por lo mismo, solo podría ser por los cruces raciales que podrían haber posible, pero no es tan frecuente, alrededor del 10%, debe ser un 5% como México igual. Encontramos siempre con todas las características clínicas, todo, pero negativo para este gen. Entonces, por eso se habla que no es necesario. Dentro de los estudios imagenológicos, ¿no?, se habla de radiografías y de la resonancia. En la radiografía convencional antero-posterior se ve cambios, incluso sirven para hacer los criterios de New York, clasificación de 0 a 4, donde hay normal, donde no hay compromiso de esta articulación sacroiliaca, sospechoso apenas cuando denota proceso inflamatorio, pero sin llegar a estrechez de espacios. Se ve también una sacroilitis mínima, una moderada, hasta la presencia o la pérdida de esta articulación con anquilosis de grado 4. Es una clasificación de criterios de New York. Bueno, estas son las imágenes, ¿no?, radiografía para la evaluación de la clasificación, ¿no?, de sacroiliaca de grado 0 hasta grado 4. El último se ve por la anquilosis total, ¿no?, donde ya hay pérdida o la presencia de circulación sacroiliacas. También se ve, pues, en imágenes el compromiso de las últimas vértebras lumbares, también la presión de sindomocitos, que van a empeorar más este proceso de anquilosis. Total, se forma, pues, en este caso ya como un bloque, columna vertebral todo anquilosada con el compromiso de sacroiliacas. Por eso de ahí la rigidez. Bueno, acá está en la columna vertebral el puenteo que dicen, ¿no?, lo que son los sindomocitos, y la presencia en la imagen radiológica de caña en bambú. Es una columna vertebral bastante rígida. Se pierde, pues, tanto, sobre todo se ve a nivel lateral, ¿no? Hay pérdida de la parte lumbar normal, como también de la cervical, ¿no?, las curvaturas normales fisiológicas. Estas son características radiográficas cuando ya es una espondilitis anquilosante avanzada, ¿no? Incluso hay también, acá hay una imagen lateral, ¿no?, la segunda, ¿no?, que hay pérdida total, pues, ¿no?, de la lordosis fisiológica, es normal, no hay, es recta. Esta imagen es la resonancia magnética, ¿no?, que es la que nos va a dar o nos va a hacer el diagnóstico mucho más temprano. La característica es el signo de las esquinas brillantes, el fenómeno romanos, característica de esta enfermedad en la resonancia magnética. Corresponde, pues, a estadios tempranos de la enfermedad, incluso antes que aparezcan las imágenes radiológicas. También se ve, pues, en estas imágenes el edema óseo, ¿no?, en las vértebras, que no se ve, pues, con una radiografía convencional. La de elección para un diagnóstico temprano es una resonancia.
cuando hay sospecha de una espondilitis anquilosante. Estos son los criterios de New York que ya se mencionó, ¿no? Pero son los criterios ya clínicos que se van a sumar a los criterios radiológicos ya se mencionado. Para ser diagnóstico pues una espondilitis anquilosante se tiene que tener una lumbalgia, ¿no? Por lo menos 3 meses de evolución, que va a mejorar con el ejercicio y que no cede durante el reposo, es peor. Limitación de la columna lumbar, tanto en los planos, ¿no? Sagital como frontal. Hay una expansión torácica disminuida. Las imágenes que se presentan en los criterios de New York radiológico están ahí presentes, ¿no? Hay una sacroilitis bilateral de grado 2 a 4. Se hace el diagnóstico con ¿no? El criterio de New York. Son los modificados del 84. Al final está para hacer el diagnóstico definitivo, ¿no? Son los puntajes, ¿no? 4 o 5 positivos de cualquier criterio clínico, o 4A o 4B más 1 o al menos 3 criterios menores, ¿no? El diagnóstico diferencial de la espondilitis anquilosante está pues con la esperanza de todo endocrinológicos, ¿no? Que van a también algunos a tener una sacroilitis, sobre todo del hiperparatiroidismo, donde no hay una regulación de paratormona, que llega también ahí sí hay una osteoporosis, ¿no? En la imagen radiológica, la enfermedad de Whipple, la enfermedad de Paget, ósea, ¿no? Hablan de lo óseo, la enfermedad de Behçet, la Behçet es otra enfermedad autoinmune, es tipo inflamatorias, es otra. La tuberculosis también porque puede afectar, ¿no? La TBC también ósea, ¿no? Sobre todo con las lumbares, la brucelosis también relacionada. Otras alteraciones sacroiliacas se ve pues sobre todo procesos de condrocalcinosis, también en la gota o enfermedad articular degenerativa, hablan de artrosis ahí. Dentro de las entesopatías está la gota, la infección por gonocócica diseminada. Otra entidad está con la hiperostosis vertebral. En cuanto al tratamiento de la espondilitis anquilosante, sobre todo la meta del tratamiento es mejorar, ¿no? el dolor, disminuir la inflamación y por lo tanto pues recuperar la función, la movilidad de la fuerza. Por lo que se indica pues la asociación de lo que es terapia física con los fármacos. Dentro de los fármacos, los más utilizados tenemos los AINES, ¿no? Antiinflamatorios, que van a reducir el dolor, la rigidez, siendo pues el tratamiento o la piedra angular del tratamiento de inicio. Y de acuerdo a ello se va a valorar respuesta. La indometacina es una de los AINES que se utilizan a inicio, por eso se menciona ahí. Dentro de los medicamentos utilizados hay la presentación vía intramuscular, presentación vía oral. Actualmente usamos pues la vía oral. Los AINES de tipo COX-2, ¿no? Inhibidores COX-2 selectivos, silecosib y etoricosib, ¿no? Hay cada dosis mínima, dosis máxima, se puede emplear, ¿no? Por día. El AINE es importante acá porque en la evaluación inicial de respuesta a tratamientos, si damos un AINE y calma el dolor, entonces es una respuesta favorable y probablemente sí sea una espondilitis anquilosante. Una espondilitis anquilosante cede con AINE. También podríamos asociar glucocorticoides. Sin embargo, pues, el uso de glucocorticoides lo usamos a baja dosis, por la eficacia que está muy limitada. No se puede emplear mucho los sistémicos, no hay mucha respuesta. Sin embargo, sí se puede utilizar en forma localizada. En imagen está pues las infiltraciones, ¿no? Ecoguiada, que es lo que se está usando ahora. Sobre todo para la infiltración a nivel de las sacroiliacas. No se hace actualmente con ecoguía. Se infiltra glucocorticoides de depósitos, ¿no? La triamcinolona es la más usada, ¿no? Siempre acompañado de un anestésico, la lidocaína, que es lo más usual. ¿Ya? Entonces, de los glucocorticoides, lo más
habitual o lo que se indica es solo para proceso o para local, no sistémico. La piedra ahora moderna, ¿no?, que se utiliza actualmente, que tiene pues beneficios y con bastante respuesta, mejoría del dolor, incluso inflamatorio, incluso con retraso de la evolución. Estos agentes antigenéticos son agentes ya biológicos. Está el etanercept y el infliximab. Es lo que se está utilizando actualmente con buena respuesta. Sobre todo pues están recomendados, ¿no?, cuando ya tenemos un diagnóstico pues establecido, una enfermedad activa, y cuando haya pues una falla en la terapia a doble AINES. Clásicamente pues se empleaba un AINE con las sulfasalacinas. Ya creo que está en la otra diapositiva, ¿no? Y luego ya en caso de falla se usan estos agentes anti-TNF, ¿no?, etanercept e infliximab. Bueno, acá están los fármacos, ¿no?, que modificadores de enfermedad, ¿no?, los DIMARS. A pesar pues que su efectividad en artritis reumatoide es alta, ¿no?, el efecto en la espondilitis anquilosante es limitado. Sin embargo, pues se ha utilizado siempre la sulfasalacina, dosis de 2 a 3 gramos, se inicia con 2 gramos. Y también el uso de metrotexato, pero que hay poca eficacia. Ya cuando el compromiso ya es pues mayor, cuando es incapacitante, se acude a la cirugía, ¿no?, sobre todo ahí hacen lo que es van a nivel de los síndromes mosquitos para de esa manera un poco hacer la ruptura de esas uniones, esos puentes que van a inmovilizar la columna. Eso ya es indicación ya quirúrgica, que lo hacen los neurocirujanos. Bueno, estas son las recomendaciones EULAR, ¿no?, ASAS. ¿No? Son la Sociedad Europea de Espondilitis Anquilosante y el EULAR para el manejo de esta espondilitis, basada sobre todo en la educación, ¿no?, el ejercicio, la terapia física y el uso de analgésicos. Bueno, se ha mencionado pues, el uso de AINES, la sulfasalacina y las inyecciones locales de corticosteroides. Y en último está pues los anti-TNF, ¿no?, los bloqueadores. Y por último la cirugía. Bueno, vamos a seguir con la otra entidad, ¿no?, que es la artritis psoriásica. Y a la artritis psoriásica pues se hablaba que es pues una entidad que puede preceder a una psoriasis de compromiso de piel. También pues es una de tipo inflamatoria sistémica que va a tener compromisos articulares, sobre todo periféricos. También pues hay compromisos sobre todo de dactilitis de los deditos, entesitis. Que pacientes que van a ya tener un diagnóstico de una psoriasis. En imágenes no tengo ya. En cuanto a la prevalencia de la artritis psoriásica, es una prevalencia mundial de 1% de la población. Aquí no hay pues distinción en cuanto a prevalencia de sexo, es igual. La incidencia es 20-30 años, es alrededor de esas edades. Y acá está, pues dice 25% de los pacientes con psoriasis, ¿no? Eso, y hacen ¿no?, que solo un 10 al 15% la aparición de esta artritis psoriásica precede la enfermedad dermatológica. Muchos de los casos vemos pacientes con antecedentes de una psoriasis y luego ya hacen una artritis psoriásica. Sin embargo, pues sí está, ¿no?, que puede preceder un porcentaje de 10 a un 15%.
¿no? Como debut de enfermedad. Dentro de los criterios de clasificación están los criterios de Caspar, ¿no? Esos son criterios para las artritis psoriásicas. Bueno, hay esos criterios, son 5, no ponen hasta la E, ¿no? Valores. Denotan si hay presencia o no pues, de psoriasis al momento del diagnóstico, o una historia personal de antecedentes de psoriasis familiar. Dentro de los criterios de Caspar vemos ahí pues que ponen ahí que el factor reumatoide debe ser negativo, ¿no? Ya de estas enfermedades inflamatorias el factor reumatoide negativo, de evidencia radiográfica de una neoformación ósea también, ¿no? A nivel de articulaciones. La afectación de esta psoriasis más pues, sobre todo a nivel de la falange distal, con compromiso de las uñas. Entonces estos son criterios que van pues, a orientarnos a una clasificación donde estamos frente a una artritis psoriásica o sobre todo para estudios de pacientes con artritis psoriásica o con antecedentes de psoriasis. De entre los tipos de artritis psoriásica está la oligoartritis con la poliartritis. Oligoartritis menos de 4 articulaciones, que es el más frecuente, un 70%, que van a cursar en forma asimétrica, ¿no? A diferencia de la artritis reumatoide, que es simétrica, en este caso es asimétrica. Otro tipo es la poliartritis, ya hay compromisos más de 5, sobre todo articulaciones pequeñas que van a sumarse. Y lo que se ha mencionado, con compromiso bastante de las interfalángicas distales, por la cercanía al lecho unguial o a la uña, un 5%. Algunos casos hacen tipo de artritis mutilante, sobre todo en interfalángicas distales, que incluso pueden confundir con una artritis reumatoidea por la erosión importante que se ve en la radiografía. Sin embargo, pues eso es más a nivel de las interfalángicas distales, no en la artritis reumatoide vemos en las interfalángicas proximales, ¿no? Bueno, manifestaciones clínicas de esta artritis psoriásica. Básicamente pues, tiene compromiso de una inflamación más periférica, con cuadros de dentecitis. A nivel de miembros superiores, vemos pues, el compromiso de dedos, ¿no? De la mano. La dactilitis es un proceso inflamatorio con aumento de volumen de las falanges. Y también, bueno, a nivel axial, que es un poco menos, la espondilitis también. La espondilitis es pues una artrosis de columna. Esta artritis periférica va a tener pues la clínica de una tumefacción, rigidez y dolor. La imagen pues el compromiso, ¿no? En manos. Ahí está la dactilitis en la mano izquierda, ¿no? Es todo, un aumento de volumen importante. No veo mucho el compromiso de las uñas, creo que ahí se ve un poco más, ¿no? Son lesiones, pues, ¿no? Puntiformes, que es en el lecho unguial, característico de la psoriasis. También otro es la mancha de aceite. No veo mucho la imagen acá, pero sí es, ¿no? Dentro de la psoriasis. La psoriasis también compromete el esqueleto axial en forma de una artrosis, sobre todo a nivel de la articulación también sacroiliaca. Hay dolor, la rigidez matutina, o con un tiempo prolongado, no pasa en media hora, sino en 2-3 horas. Y también en este caso sí es una sacroilitis unilateral, no es como la espondilitis anquilosante, que es más frecuente, es bilateral. En este caso es unilateral. Esa es un poco la diferencia. En cuanto a la dactilitis, pues son nodeos en salchicha, compromiso de las falanges.
Es el resultado de un proceso inflamatorio de las membranas sinoviales y la tenosinovitis de los tendones. Afecta sobre todo por el dedo de pie, de manos. Bueno, son las imágenes de la afectación de los dedos de pie, dedo de la mano. Ahí sí se ve pues en la artritis de la mano, sobre todo el compromiso, ¿no? de las uñas. Cambio, ¿no? Sobre todo en interfalángicas distales. Y presencia de sinovitis. Otro compromiso es la entesitis. En la imagen es una entesitis aquiliana, un dolor bastante exquisito, ¿no? Hay compromiso también de la fascia plantar. La fascia plantar pues, es un diagnóstico diferencial con el espolón calcáneo. A la palpación es fácil de distinguir. No es un dolor pues, a nivel del calcáneo, sino es a nivel todo del espesor, ¿no? Sobre todo en las interfalángicas, en las metatarsofalángicas, que es el dolor de la palpación en esos. La imagen de los compromisos, ¿no? Donde puede tener, ¿no? La artritis psoriásica, hombros, manos, codos, tobillos, rodillas, son las distribuciones más frecuentes. Otra imagen, ¿no? El compromiso de la mano y también la psoriasis de la piel. La psoriasis en piel pues son las placas, ¿no? Placas blanquecinas, color plata, ¿no? Que se descaman, ¿no? Y a la caída dejan, pues, tienen ahí unas lesiones puntiformes. Esa es característica. Son cuadros de la dificultad, ¿no? Para los quehaceres cotidianos, hay dificultad incluso para poder la posición de sentarse, dado que la rigidez que es también que presenta, sobre todo las actividades que tienen, pues ahí es igual, compromiso de dedos, manos. Otras manifestaciones extraarticulares, en un 80-90%. Ahí está la afectación más dérmica, ¿no? Las placas, la psoriasis. Ahí están, hay varios casos o tipos de psoriasis, ¿no? La psoriasis en gotas, hablan, ¿no? La psoriasis inversa porque es afectación ya no de superficies tensoras, sino de partes flexoras, se notan axilas y la parte de la ingle, en esos cuadros. La pustular, que es psoriasis, ¿no? También, que a veces lo confunden con un cuadro de piel, sobre todo con la infección bacteriana, que forma una especie de otro con la eritrodermis. Son más de manifestaciones dérmicas, que lo estudian más en la psoriasis dérmica. Bueno, está la afectación de la uña, está la uña con lesiones puntiformes, la presencia de placas, la superficie extensora, no sé si el codo o rodilla, ¿no? Extensora, entonces es característico más, ¿no? Esas superficies, las uñas puntiformes también. Bueno, en el diagnóstico de la artritis psoriásica también, pues a pesar que la artritis psoriásica pues un factor reumatoide negativo, siempre se debe considerar la presencia o coexistir también con una R, ¿no? En este caso, artritis reumatoide, en este caso se pide un examen y sale pues un factor reumatoide positivo, ¿no? A veces también hay esa asociación, una artritis psoriásica con artritis. Lo de característico pues, de la artritis reumatoide de larga evolución son los nódulos reumatoides.
El factor, bueno, ahí está para hacer la diferencia, sobre todo, ¿no? Factor reumatoide negativo, afectación de interfalángicas distales, a diferencia que la artritis reumatoide es interfalángicas proximales, ¿no? La espondiloartritis es frecuente en esta artritis psoriásica, no en la artritis reumatoide, hay más compromiso de articulaciones pequeñas. Y es asimétrica la artritis psoriásica, la artritis es reumatoide más es simétrica. Para hacer el diagnóstico de esta artritis psoriásica, pues no existe una prueba diagnóstica. Hay pocos casos de positividad para el anti-CCP, que es más característico de la artritis reumatoide, ¿no? Es 5%. Como se mencionó en la espondilitis anquilosante, estos restantes de fase aguda, BCG, PCR, pueden estar aumentados. Hay casos normales también. Y también la presencia de ácido úrico elevado en asociación con gota. Los cuales, otro diagnóstico de tipo de imágenes está la afectación asimétrica, no es simétrica. La presencia de erosiones, sobre todo en las interfalángicas distales de la mano, la presencia de sacroiliitis, espondiloartritis. Bueno, son radiografías ya, ¿no? Lo que son las erosiones tipo anquilosantes en las interfalángicas distales, incluso con pérdida de la parte ósea de la falange distal. Son los estadios avanzados de una artritis psoriásica. Esta también corresponde a una radiografía de un paciente con artritis psoriásica. La erosión o la afectación de las articulaciones interfalángicas también hay compromiso, por eso el diagnóstico es diferencial con la artritis reumatoide. Hay poco compromiso acá en este caso de estas interfalángicas proximales, más se describe a nivel de distales. También la presencia acá de la sacroiliitis, pero es solo unilateral, que es diferente que la espondilitis anquilosante. En cuanto al tratamiento de la psoriasis, se va a considerar pues si estamos en un cuadro leve, moderado, severo. También la piedra de tratamiento acá es corticosteroide o terapia corticoide tópico. El uso de la vitamina D o también de terapia UV. Cuando ya es moderado, severo, utilizamos el metrotexato, ¿no? El metrotexato, la ciclosporina o la acitetrina, es más la acitetrina para lo que es dermatológico. Metrotexato también para artritis reumatoidea, con la ciclosporina. Pues. En cuanto al tratamiento, en este cuadrito está pues los AINES, que son de primera línea, los glucocorticoides que pueden ser efectivos, sin embargo pues tener cuidado con las lesiones térmicas, ¿no? Que pueden ser exacerbadas. También empleamos la sulfasalacina, sobre todo para lo que es artritis psoriásica, pero no se emplea por una psoriasis. El uso del metrotexato, sobre todo para compromiso axial y también en la piel. Bueno, el uso de ciclosporina también es efectivo, ¿no? Pero es bastante limitado por la toxicidad que tiene este fármaco. Bueno, otro tema es la artritis reactiva, ¿no? La enfermedad de Reiter antes conocida. ¿Ya? La imagen pues corresponde pues a la afectación más frecuente. Como definición, la artritis reactiva tenemos pues una forma de espondiloartropatía que va a ser inducida sobre todo por infecciones extraarticulares y por lo tanto va a manifestarse como algo sistémico, una sinovitis, de tipo inflamatorio. Esta enfermedad tiene una epidemiología, incidencia bastante del 10 al 30%, una prevalencia de 1 por cada 100.000, es más común en hombres. La incidencia también 20 a 40 años. 50% de los casos de artritis reactiva, ¿no? Se atribuye sobre todo pues, a estos gérmenes que están
tanto en el sistema genital o urinario, la clamidia, la salmonella, la shigella, el campylobacter y la yersinia, ¿no? Está asociado a bacterias. Acá es lo que se hablaba pues, de estos dos términos, ¿no? Artritis reactiva y el síndrome de Reiter, son distintos. Reiter está pues, más relacionado con la triada clásica que se menciona, ¿no? Uretritis, la conjuntivitis y la artritis periférica. En cambio, lo que es la artritis ya reactiva es un proceso inflamatorio, ¿no? Que está relacionado pues, con una infección a distancia. Y no siempre pues, se presenta esta triada característica de Reiter. El cuadro clínico de esta artritis reactiva es pues, afectación asimétrica oligoarticular, sobre todo a nivel de rodillas, codos, pies. Hay un dolor torácico por la costocondritis, inflamación de estas articulaciones, la entesitis, la dactilitis y el dolor a nivel de la espalda por la sacroileitis. Manifestaciones extraarticulares, bueno, son imágenes, ¿no? Del queratoderma adenorrágico, la balanitis, la disuria, ¿no? Una uritritis, sobre todo relacionado con infecciones urinarias, la uretra inflamada. Manifestaciones también presentes están las aftas dolorosas, las uñas hiperqueratósicas, cuadro diferencial con la micosis, ¿no? Y la presencia también, ¿no? Uveitis también en este caso, con una conjuntivitis. El diagnóstico de esta artritis reactiva, sobre todo es clínico. Si solicitamos factor reumatoide, ANA, son negativos. Igual, compromiso o la positividad HLB27 es poco útil. Los exámenes que se solicitan son pues la leucocitos. Hay presencia de leucocitosis, al ser un proceso infeccioso bacteriano. Las plaquetas elevadas, hay una anemia normocíticas también o microcíticas puede ser, y los reactantes de fase aguda están aumentadas. Si se hace o hay compromiso de articulación, se hace estudio líquido sinovial en este caso, donde hay predominio de polimorfonucleares. Sin embargo, pues los cultivos son negativos. Siempre se debe buscar la asociación con un VIH, ¿no? Porque puede ser manifestación inicial. En cuanto a las imágenes, pues afectación de las acrílicas, solo un 25%, afectación es asimétrica, igual en la erosión, la anquilosis y la presencia de síndrome mosquito en la columna vertebral. También hay una anquilosis, pero menos severa que la espondilitis anquilosante. El pronóstico, pues no existe curación. El curso en la mayoría de casos se autolimita. 20-30% de esta es una forma crónica de esta artritis reactiva. Hay compromiso de la afectación periférica o axial. El tratamiento también, los AINES está, ¿no?, de primera línea, sobre todo para los dolores musculoesqueléticos, los glucocorticoides, sobre todo cuando hay daño ocular. Otro DIMARS que se utiliza, la sulfasalacina, metrotexato. Y para las infecciones indica para antibióticos, la doxiciclina cuando hay afectación genitourinaria o asociación también con la doxiciclina con rifampicina, ¿no? Este es anti-TBC, ¿no? Bueno, el último creo de estas 4 entidades es la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, 2 enfermedades importantes, enfermedad de Crohn con la colitis ulcerosa, son procesos también inflamatorios. Es la artritis enteropática, ¿no? Básicamente por estas 2 enfermedades. También hay similitudes en cuanto a las características clínicas. Hay pues entesitis, espondilitis, acrilitis y artritis sobre todo periférica. En cuanto a la epidemiología, 10 al 20% pacientes con artritis, aproximadamente un cuarto de pacientes con espondilitis, con una enfermedad intestinal inflamatoria, desarrolla artralgias.
Bueno, se ha mencionado ya las manifestaciones clínicas comunes: sacrileitis, sinovitis, endocitis y la artritis autolimitada, no deformante en ese caso, ¿no? En este caso no hay deformidad o compromiso de osteolítica del componente óseo. Hay un compromiso, sí, un 25% axial. La clasificación, hay tipo 1, ¿no? Y tipo 2, pausia articular de pocas articulaciones, y tipo 2, ¿no? Que involucra muchas otras articulaciones, ¿no? Hacen esa clasificación para esta artritis. La pausia articular, pues, es compromiso bajo, ¿no? De menos de 5 articulaciones. De distribución, sobre todo, es asimétrica. Compromiso importante: rodillas, tobillos, es lo más afectado. Característica es aguda, sobre todo a menos de 10 semanas, y que lleva una resolución completa. Se presenta sobre todo concomitante con uveitis, también o el eritema nodoso, es la pausia. En cuanto a la poliarticular, es la tipo 2, ¿no? O poliarticular, aquí es simétrica, ¿no? Para hacer la diferencia con el otro. Articulaciones, sobre todo metacarpo-falángicas, son las más afectadas. Acá el curso sí es crónico, a diferencia del otro que es agudo. Bueno, también hay asociación con uveitis, con el otro caso. Dentro de las complicaciones no articulares de estas enfermedades están, pues, las lesiones en piel también, ¿no? La presencia de eritema nodoso, el pioderma gangrenoso y la uveitis anterior aguda, sobre todo es unilateral, no es bilateral, y la presencia de úlceras orales. Ya, úlceras orales también, pues, en Reiter vemos, ¿no? Una reactiva. Dentro de los estudios diagnósticos laboratorio que al solicitar estamos frente a una anemia, una BCG, una PCR tan elevada. La anemia puede ser normocítica, normocrónica. Más frecuente es normocrónica, cuando es el proceso agudo, ¿no? O crónico. Hay diferencias. La radiografía, pues, no revelan cambios erosivos, no hay compromiso de erosión ósea en ninguno lado. La sacroilitis es asimétrica. Aquí el tratamiento de esta artritis enteropática, siempre el AINES y el uso de sulfasalacinas. Sobre todo es efectivo cuando hay el compromiso no axial. También los glucocorticoides en el caso de una artritis que es periférica. Y también el uso de anti-TNF. Acá no emplean el etanercept, más solo el infliximab, ¿no? Que sobre todo para prevención de fístulas, ¿no? En la que es más frecuente en la enfermedad de Crohn, ¿no? En la de las dos inflamatorias. Bueno, este es el cuadro para hacer, ¿no? La diferenciación. Este es el cuadro importante para, digamos, diferencial la prevalencia en cuanto al sexo, la frecuencia de artritis axial. Creo que es un resumen de lo expuesto. Creo que se lo voy a dejar esto para que lo vean. ¿Ya? Sí, de ahí básicamente vienen más preguntas de eso. Eso es lo que más veo. ¿Qué pregunta de eso? De este cuadro es más, pues siempre hacemos diagnósticos diferenciales o el compromiso, ¿no? ¿Cuál es menos, cuál es no? Entonces, o si es unilateral o bilateral, ¿no? En cuanto a la uveitis también, cuál tiene, cuál no tiene. Entonces, ese cuadro como un resumen, ¿no? Que a veces es más importante, porque comparten características similares, pero hay que enfocarnos más sobre todo en este cuadrito. Bueno, entonces, ¿no? Son la bibliografía empleada que hay. Allá no hay. Se lo voy a dejar, ¿ya? Para que... Ahí lo dejo. ¿Lo copian? ¿Quién lo copia ahí? Sí.